Hola chicos, mirad, en este vídeo me gustaría explicaros las funciones. Hasta ahora nosotros hemos estado realizando operaciones matemáticas que se denominan fórmulas y que son operaciones matemáticas muy simples. O sea, hemos estado haciendo en Calc pues operaciones del tipo suma, resta, multiplicaciones, divisiones, todas ellas combinadas, ¿vale? Pero bueno, que son operaciones relativamente sencillas que normalmente solemos hacer con una calculadora. A partir de ahora, en este vídeo vamos a ver qué son las funciones. Las funciones son elementos que permiten realizar operaciones algo más complejas, ¿vale? Y normalmente suelen venir acompañadas de diferentes operandos, ¿no? En realidad, bueno, cuando nosotros realizamos una suma, nosotros tenemos dos operandos, ¿no? El primer elemento a sumar y el segundo. Bueno, pues en una función puede ocurrir que tengamos uno, dos, varios o ninguno, ¿vale? Entonces depende de la función que estemos aplicando. A ver, primero, fijaros en la tabla. O sea, yo lo que quiero antes que nada es que copiéis los datos que veis en la tabla porque quiero que este ejercicio lo hagáis tal cual yo lo hago y que entendáis perfectamente en qué consiste y qué es una función, ¿de acuerdo? A ver, fijaros que aquí aparece la función máximo, o bueno, perdón, aparece ahí máximo. En la columna máximo, según el nombre, ¿no?, indica, debería de aparecer aquel número o aquel valor que representa la máxima precipitación en el mes concreto, ¿vale? ¿Cómo hacemos que ahí aparezca el máximo? Pues, a ver, para insertar una función, al igual que con la fórmula nosotros empezábamos con el símbolo igual, para insertar una función tenemos que pulsar sobre el botón FX, asistente de funciones, ¿vale? Le vamos a dar ahí y de forma automática aparece un cuadro de diálogo donde se muestran, por un lado, todas las funciones, una lista de categorías, lo veis aquí, ¿vale? Desde aquí, bueno, pues podéis ver las funciones clasificadas pues por lo que hacen, ¿no? Aquí tenéis funciones de base de datos, fecha, hora, ¿vale? Si seleccionáis fecha, hora, veis que aparece año, día, etcétera. ¿Qué más? Matemáticas, aparece diferentes tipos de funciones matemáticas, etcétera, ¿vale? También aparece último usado, o sea, si le dais a último usado, pues aparecerá la última función. Esto es interesante cuando a lo mejor siempre nos dedicamos a realizar el mismo tipo de operaciones, Fijaros que cuando yo le doy a último usado no hace falta que vaya más allá, ni vaya a matemáticas, ni vaya a ningún tipo o a estadística, que es donde suelen estar este tipo de funciones, sino que lo único que hace falta es ver pues que aparece ahí ya directamente el max, min, promedio, suma. Max, si observáis, porque cada vez que aparece aquí una función, en la parte de la derecha aparece un resumen de lo que hace, ¿no? Dice max, devuelve el valor máximo de una lista de argumentos. Bueno, pues entonces esa es la función que vamos a necesitar. Entonces, bien, lo que tenemos que hacer siempre cuando usemos funciones es, primero, colocarnos en la casilla donde vamos a insertar la función. A continuación, darle al botón de función, que es el FX, el asistente de funciones, y luego en la pestaña de funciones seleccionar categoría y función que quiera utilizar. Siempre vais a encontraros con una explicación en la parte de la derecha de lo que hace esa función y de los parámetros que necesita, ¿vale? Fijaros que pone, por ejemplo, max y pone número 1, número 2 y puntos suspensivos, es decir, que en la función max nosotros vamos a poner tantos números como queramos, ¿vale? Incluso podemos poner un intervalo, que es lo que vamos a hacer. Y bueno, la descripción dice exactamente o habla sobre lo que nosotros queremos hacer. Así que lo que hacemos a continuación es darle al botón de siguiente. Mirad, dice número 1, número 2, número 3, etcétera, ¿no? Ese ahí veis número 4, pero sin embargo, si le voy dando a lo que es el desplazamiento, veréis que aparecen muchos más recuadros, ¿vale? A la barra de desplazamiento veréis más cuadros. ¿Qué puedo yo hacer cuando quiero calcular el máximo de un intervalo o la función de un intervalo? Pues dejo el cursor colocado ahí y a continuación pincho y arrastro sin soltar todas aquellas casillas que yo quiero que intervengan en lo que es la función. Fijaros que cuando yo uso un intervalo no aparece ya B6 punto coma, C6 punto y coma, sino que aparece la primera casilla del intervalo, la última separada por 2 puntos, ¿vale? Le damos a aceptar.
y de forma automática pues aparece el máximo de esa función. ¿Que quiero calcular el máximo en las demás casillas? Pues me coloco en esta zona, en la parte inferior derecha donde está el cuadro de autorrelleno y a continuación pincho y arrastro hacia abajo. Ya tengo todos los máximos calculados. En el caso de mínimo pues es igual que máximo primero. Mínimo es una función, con lo cual tenemos que insertar una función. Para ello nos vamos al botón de fx, que es el asistente de funciones. Una vez ahí, si no queremos irnos a las más usadas, podemos escoger, por ejemplo, en estadística. Normalmente las funciones máximo, mínimo, promedio suelen estar en estadística. Pinchamos ahí y vamos a ver. Vamos a buscar de forma alfabética, pues min. Buscamos, está aquí, ¿veis? Busco min porque yo sé que esa es la función que se utiliza aquí. Sin embargo, si no lo supiera, pues podría ir una a una, aunque más o menos la intuición me dice de que min es un diminutivo de mínimo, ¿no? Entonces será de la función que estoy buscando realmente. Fijaros que aparece la descripción, devuelve el valor mínimo de una lista de argumentos, pues estupendo, eso es lo que yo quiero. Le doy a siguiente y a continuación pues lo mismo que he hecho antes. En este cuadro yo voy a colocar un intervalo. Cuidado a la hora de utilizar o de colocar un intervalo, ya que no llegamos hasta min, es decir, la casilla de máximo no se utiliza. Suelto ahí, le doy a aceptar y a continuación tengo ya el valor mínimo. Igual que antes utilizo el cuadro de autorrelleno y arrastro hacia abajo. El usar funciones es muy sencillo, muy sencillo. Lo único que tenemos que saber es la función adecuada para cada problema que tengamos, ¿vale? Cuando son funciones tan obvias, pues no casi las encontramos, ¿no? Sin querer, como quien dice. Hay otro tipo de funciones que, por ejemplo, realizan cálculos hipotecarios, etcétera, que quizás sean un poco más complejas. Pero bueno, es cuestión de ver cuál es la documentación, qué ayuda nos proporciona la función, qué dice que hace. Y ya está. Seguimos, ¿de acuerdo? Mirad, el total de días con precipitaciones, esto no se ve muy bien, vamos a ponerlo un poquito mejor porque el formato es importante. Venga, entonces el total de días con precipitaciones lo que debes de visualizar es la suma de todos los días en los que ha llovido, es decir, la suma de lo de arriba. Mirad, el sumatorio lo vamos a hacer de una forma especial o una forma rápida, ¿vale? Podríamos hacerlo también con fx y a continuación buscar la función suma, aunque aparecerá sumatorio, aparecerá este. Si le doy aquí, automáticamente me aparece de su alrededor aquel intervalo que sea posible sumar. Es decir, yo me he colocado en la casilla B19. Cuando le he dado al botón de autosuma, automáticamente ha mirado hacia arriba y ha visto que había valores numéricos. Entonces ha pensado que una de las operaciones que yo quiero hacer es la suma de esos números. Ha pensado y lo ha hecho bien. ¿Qué pasa? Que hay una casilla en blanco. Aunque en esa casilla ahora mismo no haya escrito nada y tampoco pensemos escribir nada, vamos a dejarla o no la vamos a usar. ¿Vale? Porque puede ser que en un futuro sí utilicemos esa casilla por algún motivo determinado y ya, pues de alguna forma, como no es cero su valor, automáticamente se incrementa el valor de todas las debidas precipitaciones. Entonces, yo lo que hago es que mientras que está activo esto, le doy otra vez de nuevo a las pincho y arrastro. Y digo, bueno, pues estos son los valores que yo quiero sumar. Una vez termino, le doy a la tecla Enter y ya tengo la suma. Para realizar la suma de los demás, como igualmente se hace sumando esas columnas a las columnas de arriba, pues voy a utilizar el cuadro de autorrelleno, pincho y arrastro hacia la derecha y automáticamente pues tengo ya todos los valores ahí colocados. Bien, ¿qué más? Promedio mensual. A ver, el promedio mensual es la media. Hay que tener en cuenta y mucho cuidado que normalmente las funciones de promedio, cuando realiza el promedio un conjunto de casillas, si hay alguna casilla que está vacía o no tiene nada, no la tiene en cuenta para hacer el promedio. Entonces, en eso depende de lo que queramos hacer, pues nos puede interesar o no usar esta función. Bueno, pues promedio, pues fx. Me voy a ir a las más usadas que probablemente esté ahí y si no pues la buscamos, da igualmente en estadística, ¿vale? Más usadas, fijaros, está aquí promedio, ¿no? Le doy a promedio, le doy a siguiente y hago pues la misma operación, selecciono las casillas que quiera usar como promedio, pincho y arrastro hacia abajo y ya está. Le doy a
aceptar y ya tengo otra casilla calculada. Fijaros que yo de forma automática utilizo el cuadro de autorrelleno, pincho y arrastro hacia allá desde el cuadradito este negro, ¿vale? No desde dentro, porque si pincháis desde dentro seleccionáis y si pincháis pegados a uno de los bordes movéis la casilla, ¿de acuerdo? Bien, y por último nos queda el día con precipitaciones. El día con precipitaciones realmente es el número de días en los que ha llovido en función de los días totales que tiene el año. Entonces es una simple fórmula. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues esto es igual y ahora a continuación esto es, lo ponemos de nuevo, es igual ¿a qué? Pues al número de días con precipitaciones dividido entre 365 días que tiene el año. Le damos a Enter y ya tenemos ahí. Fijaros que bueno, aparece por defecto con porcentaje porque yo anteriormente la tenía realizada y la he borrado para que ustedes vierais cómo se hace. Pero bueno, si no está el formato de porcentaje, lo único que tenéis que hacer es veniros para acá y ya pues se aplica. ¿De acuerdo? Entonces fijaros, es una tabla muy sencilla, no hay que hacer prácticamente operaciones. Creo que es idónea para que vosotros empecéis a entender qué consisten las funciones. Y bueno, pues creo que no tiene demasiada dificultad de realizar o el usar funciones en nuestra hoja de cálculo. Cualquier cosa, cualquier duda, pues la vemos en clase, ¿de acuerdo? Venga chicos, chao.